Hey, ¿vos sos cristiano? Por la gracia de Dios. Mira, ¿y cómo has hecho para cambiar tanto? Yo te conocí antes y hoy sos una persona diferente. Por la gracia de Dios. Mira, ¿y vos cómo haces para sostenerte en medio de esas grandes pruebas que has tenido y te veo fortalecido? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un concepto central al cristianismo o al evangelio. Y es algo tan importante, pero muchas veces no lo podemos definir específico o exactamente. No sabemos exactamente a qué se refiere con la gracia de Dios. Muchos dicen es el amor de Dios y tienen en parte razón. Gracia quiere decir el amor de Dios, pero es un tipo de amor especial. Entrando un poco más en detalle, vemos que el concepto de la gracia de Dios quiere decir bíblicamente es el amor inmerecido de Dios por el ser humano. Quiere decir que hay aspectos de nuestro ser por los cuales quizás no merecíamos el favor de Dios o el amor de Dios, y a pesar de todo Dios en su bondad y en su misericordia decidió otorgarnos su amor, otorgarnos su favor. Pero hay una definición que es la que más me gusta a mí. La gracia de Dios es el favor y el amor de Dios por personas que eran sus enemigas. Porque cuando alguien es enemigo, lo que merece es la represalia, la ira, el castigo. La enemistad trae juicio, la enemistad trae condenación. Pero cuando Dios, en lugar de darnos nuestro merecido, nos da el favor y el amor que no merecemos, eso es la gracia de Dios. Cuando siendo enemigos suyos, cuando siendo esclavos del pecado, cuando siendo personas que le ofenden diariamente con nuestros actos pecaminosos, porque Él es un Dios santo, a pesar de eso recibimos su amor, su reconciliación, su transformación, su salvación. Ahí podemos decir que hemos conocido la gracia de Dios. En la palabra de Dios se ve un pasaje en Tito 2, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, donde nos dice los efectos de la gracia de Dios. Y se mencionan 3. El versículo empieza en Tito 2:11 y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Este pasaje nos habla de los efectos que tiene la gracia de Dios en el ser humano. Y los 3 efectos que tiene la gracia de Dios aquí mencionados, los 3 los podemos resumir en palabras que empiezan con la letra S. Así que le llamamos las 3 S de la gracia de Dios. Para empezar, la gracia de Dios nos salva. Dice que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y es que tenemos que recordar que como seres humanos caídos, con una naturaleza pecaminosa, nuestro destino estaba lejos de Dios, apartados de su bondad. Estábamos totalmente separados de Él, destituidos de su gloria y condenados a una eternidad sin el Señor. No solo eso, condenados a una vida sin esperanza, viviendo simplemente por existir y no con ningún propósito específico en nuestro corazón. Pero la gracia de Dios se manifestó para salvación. ¿Y cómo se manifestó? Dios envió a su Hijo Jesucristo a que viniera y tomara forma de hombre, siendo Dios. Se hizo hombre y pagó por nuestros pecados con ese sacrificio en la cruz. Resucitó al tercer día comprobando que es Dios, venciendo a la muerte, al pecado y al diablo. Y ahora nos otorga esa salvación por fe. Dice la Biblia que la salvación es un regalo de Dios. Lo único que tienes que hacer con un regalo es recibirlo y agradecerlo. De esa misma manera la gracia nos ha salvado. La segunda S, nos santifica. Dice que la gracia se ha manifestado enseñándonos que, renunciando a la impiedad, la gracia de Dios me enseña a renunciar a lo malo. Vivamos en este mundo justa, sobria. Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y aquí nos enseña cómo la gracia de Dios nos capacita para decirle que no a lo malo y para decirle que sí a las cosas que agradan a Dios.
La gracia de Dios transforma nuestra vida y nuestro corazón. No solo perdona nuestro pecado, nos libra del poder del pecado. La gracia de Dios nos da un nuevo corazón que empieza a rechazar el pecado que antes amaba. Yo ya no me deleito en las cosas que antes me deleitaba. Y empieza a amar lo que antes rechazaba. Empieza a amar las cosas de Dios, los caminos de Dios. Vivir sobria, justa y piadosamente significa estar en paz con Dios, estar en paz con el prójimo y tener paz para con uno mismo. Poder tener dominio propio, eso es sobriedad. Poder ser justo, ser piadoso, es bondad con el prójimo y bondad para con Dios. De manera que esto lo hace la gracia de Dios en nuestra vida. Nos salva, nos santifica. Y en tercer lugar, nos sostiene. En medio de las pruebas podemos tener esperanza. Sabemos que esta vida, por más que suframos en ella, o incluso si llegamos a tener éxito en ella, todo es pasajero y la vida eterna nos espera en compañía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, que es una misma cosa, ¿verdad? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sabemos que pronto Cristo va a venir, va a regresar por su pueblo, por su iglesia, y viviremos para siempre con Él, heredaremos nuevos cielos, nueva tierra, juzgaremos y gobernaremos las naciones de la mano de Cristo. Él será nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro sol, nuestro todo. Él lo va a llenar todo en nosotros y viviremos felices adorándolo y disfrutando, gozando cara a cara de su presencia para siempre. Así que los tres efectos de la gracia de Dios: nos salva, nos santifica y nos sostiene. ¿Cuál de estos efectos estás necesitando más este día? Si no le has entregado tu vida a Cristo, la gracia de Dios este día puede salvarte. Si necesitas un cambio, una transformación en tu vida, solo el poder de Cristo rompe cadenas. Su gracia hace por nosotros lo que no podíamos hacer. Y si este día estás necesitando esperanza ante las pruebas, si te sientes desanimado, Cristo es la promesa de que viviremos para siempre de la mano de Dios y nada nos podrá separar. Y recuerda que la gracia de Dios tiene nombre, se llama Jesucristo. Él es Dios con nosotros y Él nos muestra ese amor inmerecido de Dios.